amigos, ¿cómo están? Estamos en la Avenida de la Fama. Aquí es donde comienza el mercadillo de Murcia, de la ciudad de Murcia. Porque tengo entendido que Murcia es un corregimiento, la ciudad se llama Murcia igualmente. Estamos aquí para comenzar el video del mercadillo de Murcia. Vamos a ver con qué nos encontramos aquí. Tengo entendido que el mercadillo es un bazar, es como un bazar, viéndolo del lado de Colombia, sí es como un bazar donde la gente una vez a la semana vende sus productos al por mayor, mucho más baratos. Pues un permiso que les da el gobierno de ubicar en toda la Avenida La Fama su comercio. Ya vamos a ver de qué se trata. Bueno, y comenzamos aquí donde la calle se cierra para que la Avenida La Fama ya comience a mostrar su mercado. Y aquí para allá comienza todo el comercio. Entonces aquí tenemos un comercio de ropa. Tenemos también comida, muy bonito todo el comercio, el mercado, vemos de todo, vemos prácticamente esto puede ser todo un almacén entero, todo esto, cosas muy económicas, a €1. Vamos a ver qué hay a €1. Vemos todo tipo de mascarillas, de colores, de tamaños, a €1. ¿Cuánto cuesta el paquete de mascarillas? ¿Cuántas trae? Bueno, como podemos ver, me compro un paquete de mascarillas que cuesta €2, trae 10 mascarillas aquí, cuando en el supermercado cuesta €6, €4 más. Aquí sale a 20 céntimos cada mascarilla y tú vas a una farmacia y te la venden por €1 cada mascarilla, mínimo por ahí 80 céntimos, lo que yo tenía entendido hasta la última vez que pregunté. Bueno, hemos visto un puesto de tenis que obviamente no nos dejaron grabar, hay personas que no dejan, ya se le entiende, desde €10 en adelante un par de tenis, €10 hasta €20, es algo muy económico acá en el mercadillo. Bueno, es que yo no había visto que era calle y calle, allá hay la otra calle, la separa la acera y aquí está el otro pedazo del mercadillo, esa calle y calle al lado y lado del mercadillo que se encuentran ubicado este comercio. Y aquí vemos este de perfumes, se ve muy bacano. Nos encontramos aquí en Frutos Secos Paquito Pérez y podemos observar aquí que tiene todo tipo de variedad: frutos secos, caramelos, golosinas, miel nacional, legumbres, especias. Frutos secos Paquito Pérez. Aquí el número medio lo tapé, no lo cogí bien, pero sí se ve: 639-492-517 para que pidas tu domicilio. Vamos a escuchar algo de lo que él nos comentó a nosotros, que es también información que yo no sabía sobre los mercadillos. Bueno, Paco, ¿hace cuánto estás ubicándote acá en este sector, en el mercadillo de Murcia? Esta empresa es familiar, esta es de mi padre, llevamos casi 50 años. En un puesto fijo, en un pueblo diferente, nuestro puesto es fijo, en cada mercadillo. Ok, o sea que vas a otros mercadillos diferentes. Todos los días uno. Todos los días hay un mercadillo diferente en los pueblos. Sí, sí, claro. Eso sí no lo sabía, eso es algo nuevo para mí. Y además, dentro del mismo día hay varios mercadillos. Por ejemplo, en Murcia hay 3 mercadillos. Aquí en Murcia 3. Vea, bastante. Hombre, aquí el fruto seco se vende muy bien, pero el fruto seco más se vende en la almendra. Tanto saladas como naturales, en cáscara, es lo que más se vende, almendra. Almendra vendemos mucho. Pistacho también, nueces, pero almendra sobre todo. Un momento tengo que venir aquí a probar toda esta variedad de caramelos, de dulces. Muy buenos los dulces, pero engordadores, pero hay que darse gusto de vez en cuando. Aquí nuestro amigo Paco, todo es pesado y dependiendo del peso es el precio, lógicamente. Bueno, como vemos está la Avenida de la Fama y se desprenden varias calles. Esta avenida es la principal y de ella se desprenden varias calles más. Aquí detrás de mí, otra calle hacia allá y seguimos derecho por acá. Si queremos nos desviamos, pero yo voy a seguir recto. Me encuentro que el kilo de papa aquí vale 90 céntimos cuando en los mercados a unos 50 hasta €2. Aquí lo podemos encontrar en 90 céntimos. Encontramos una carnicería también, ropa para mujer, barato, económico. Este es el bazar más bacano. Frutas, ropa interior para dama, legumbres, bolsos, ropa para bebé, flores,
hoy a esta hora hay 2 mercadillos más en la ciudad que los voy a tener que identificar para poder llegar a ellos y mostrar. Se me mete el espíritu comprar para tu cama almohadas, telas. Encontramos también calzado para niños, digámoslo así, como joyería de fantasía para dama, boxer a €1, relojes, venta de relojes también encontramos. Wow, miren estos baffles tan personificados, tan bacanos, como decimos en Medellín, unas chimbas de baffles. El parlante son las gafas, esos son los parlantes. Esta es la tienda de tecnología aquí más grande que me he topado en el mercadillo de Murcia. Y me antojé de algo dulce que se llama churros. Y aquí vemos esta paila que sí que debe estar caliente. Vamos a esperar nuestra orden de churros y vamos a probarla. Me imagino que deben de ser dulces azucarados, no sé. Bueno, ya me dieron mis churros. En efecto, con azúcar como me lo imaginaba. De aquí de este negocio, Churrería Granada. Bueno, me aislé de la gente un momento para probar mis churros. Media docena, €1,50. Vamos a ver qué tal. Son muy buenos, muy deliciosos, azucarados, como podemos ver. Si tú sufres de azúcar, no te los recomiendo. Pasó la prueba. Y aparte, grasositos, como me gustan a mí, tan bacanos. Momento ahí para decirte algo, amigo, suscríbete a este canal. Bueno, atrás va quedando el mercadillo de Murcia, uno de 3 que hay en este momento en toda la ciudad. Vemos aquí apartamentos que son muy afortunados, que con solo bajar en tu ascensor vas a encontrar una variedad de productos, de promociones. Entonces ahí te dejo, amigos, suscríbete a este canal. Vemos cientos de personas en el mercadillo, sí, aquí aproximándose. Todo el mundo aquí está loco por los precios, estos son precios de locuras y esto se ve cada 8 días, todos los jueves, aquí en el sector de Murcia, la ciudad de Murcia. En todo lo que usted quiera encontrar súper barato, económico. Suscríbete a este canal, ya sabes, más turismo, más cosas por mostrar, amigo mío.